En esta entrega les enseñaremos cómo funciona la aplicación Electric Circuit Studio. Luego de que la hemos descargado de nuestra aplicación del Play Store, procederemos a ver cómo funciona. Simplemente le vamos a dar un clic a la imagen. Se nos abrirá una pantalla donde podemos observar diferentes elementos. En la parte superior observamos algunos elementos de administración de la plataforma. En la parte de abajo vamos a observar todos los elementos que contiene, todos los componentes más bien que contiene la aplicación. Si damos un recorrido por toda la barra, vamos a observar que tiene desde los elementos más básicos hasta elementos más complejos. Para poder obtener un elemento, lo único que debemos hacer es darle un clic a la imagen que deseamos. Se nos abrirá el elemento que deseamos tener en nuestra pantalla. Simplemente sosteniendo la imagen con nuestro dedo, nosotros podemos moverlo hacia donde querramos en la pantalla. Aparte de eso, podremos nosotros hacer más pequeña nuestra pantalla si así lo deseamos. Simplemente hacemos con dos de nuestros dedos, juntarlos, y la imagen se va haciendo o más pequeña, y si separamos nuestros dedos las podremos hacer más grandes. La intención de poder practicar es que ustedes logren entender el funcionamiento de los diferentes elementos electrónicos. Tenemos así entonces una resistencia. Podemos nosotros ubicar también, bueno, ya ubicamos nuestra fuente, una resistencia. Podremos ubicar un diodo. Por ejemplo, aquí hay un diodo. Tres componentes con los que trataremos de trabajar en este semestre. Tenemos un diodo LED también. Podemos tener diferentes elementos. Tenemos diferentes dispositivos con los que iremos trabajando en lo que resta del periodo. Al final, nosotros podremos ver que también tiene elementos adicionales. En el penúltimo símbolo, que hay 3 puntos, si nosotros desplegamos el menú, también podemos ver que tenemos un voltímetro, un amperímetro, un ómetro, tendremos un osciloscopio y tenemos interruptores, tenemos display de varios segmentos, lámparas, SCR, Triax, diferentes elementos con los que nosotros también podremos trabajar. Podemos darle un clic al voltímetro, nos aparece un voltímetro. Si le damos un clic al amperímetro, nos aparece también un amperímetro. Podemos observar que nos aparece la palabra voltmeter o ammeter, o sea, amperímetro y multímetro en inglés. También podemos obtener diferentes elementos como una lámpara, por ejemplo. Aquí podemos observar una lámpara. También tenemos la posibilidad de guardar. Podemos abrir save, o sea, guardar el elemento que estamos trabajando. Podemos poner una nueva pantalla, podemos abrir un circuito que ya está guardado, y así diferentes elementos que poco a poco vamos a ir conociendo. Si le damos nuevo, nos pide que si lo queremos realmente cambiar al nuevo circuito, a una nueva pantalla, nosotros le damos OK y nos aparece una pantalla en limpio. Si nosotros le damos, por ejemplo, a un clip a la imagen de una fuente, aquí nos aparece una fuente. Al tenerla en amarillo, nosotros podemos cambiar esos valores.
al desplegar en el punto donde está la herramienta como una llave ajustable y dice E, entonces nosotros podemos ver ahí, bueno, este es un anuncio que nos puede aparecer porque recuerden que la aplicación es gratis. Entonces nos aparece los niveles de voltaje con los que podemos trabajar con nuestra fuente. Si nosotros deslizamos esa barra de colores que nos aparece ahí, si ven cómo se va deslizando, se va cambiando el valor del voltaje de la fuente. Al llegar a 0, se cambia a otra pantalla y va así hasta que nosotros nos detengamos. En este caso, si pueden observar, estamos en los kilovoltios. Si regresamos, podemos bajar los kilovoltios a voltios, y si continuamos bajando, podemos bajar hasta los milivoltios. Podemos bajar aún más hasta las unidades más pequeñas que nosotros podamos imaginarnos. Ahora bien, esa es una fuente. Podemos observar también el trabajo, la dirección de voltaje de la fuente luego que lo conectemos con el ojo que aparece ahí, la fuente de observación del trabajo de cualquier dispositivo. Si nosotros le damos al símbolo de play, nos aparece un menú que dice Run, y ese, al darle un clic, nosotros podemos hacer funcionar nuestro circuito. Montaremos un circuito simple. Vamos a dejar de observar la fuente, vamos a hacerla más pequeña. Como les he explicado, solamente ponemos 2 dedos de nuestras manos en extremos de la pantalla, y luego como que juntamos esos dedos y va a hacerse más pequeña nuestra pantalla. Ahora bien, vamos a ubicar una resistencia, vamos a buscar una lámpara, aquí está, y vamos a ubicar un interruptor. Tenemos 3 diferentes interruptores. Tenemos interruptores simples y tenemos interruptor tipo botonera. Vamos a ubicar un interruptor simple. En este caso, el interruptor que nos aparece como normalmente cerrado. Ahora, para poder conectarlo, nosotros utilizamos la herramienta que es la primera de la barra, que es un lápiz. Le damos un clic al lápiz, luego nos vamos a uno de los extremos de conexión de cualquier elemento. En este caso lo haremos de la fuente en la parte positiva, ahí se marca, y luego nos iremos para la resistencia y cerramos el circuito. Para volver a tirar otra línea, volvemos a tocar nuestro lápiz y vamos a la resistencia, ahí se marca, y luego a la entrada de la lámpara. Y hacemos lo mismo con la salida de la lámpara para llegar al interruptor, y lo mismo del interruptor hacia la fuente. Ahí tenemos un circuito cerrado. Si nosotros vemos, vamos a ver, nuestra fuente está a 6.4 milivoltios. Vamos a cambiar ese voltaje. Nos vamos a la herramienta donde dice voltaje de 6.4 y empezamos a aumentarlo. Empezamos a aumentarlo hasta llegar al voltaje que nosotros queremos. En este caso, nosotros vamos a ubicarlo en el voltaje que tiene nuestra lámpara, que es por defecto, que es de 12 voltios. Entonces vamos a buscar 12 voltios, simplemente con mucho cuidado. Ahí está, 12 voltios. Observamos y vemos si es cierto que la lámpara tiene 12 voltios. Vemos, ahí aparece una lámpara de 12 voltios. Podemos venir y hacer que esta lámpara trabaje con un menor voltaje, pero lo vamos a dejar por voltaje de defecto. Nuestra resistencia limitadora es de 1 kilo. También podemos cambiar 1 kilo ohmio, podemos bajarlo
a la cantidad de ohmios que deseamos. Cuando ya hemos terminado, entonces nosotros también tenemos en nuestro interruptor, el cual podemos cambiarle, ¿verdad? Al interruptor abierto, le volvemos a dar y se cierra. Le damos play. Tercer botón, de izquierda a derecha, nos aparece qué es lo que queremos hacer. Le damos Room y nos dice que hace falta una puesta a tierra. Esta señal nos permite a nosotros ir trabajando con las puestas a tierra. Recuerden que es una medida de seguridad. Desconectamos la señal de tierra. En este caso, nosotros observamos que cuando le vamos a dar play, ya el Room ya no nos dice nada. ¿Ok? Ya no nos dice nada. Entonces ahí debe de funcionar. Tenemos que la fuente es de 12 voltios y la resistencia es de 1K y la lámpara es de 12 voltios. ¿Qué sucede en este caso? ¿Por qué no enciende la lámpara? Sabemos que si nosotros el voltaje es menor a los 12 voltios, entonces de repente nuestra lámpara no funciona. Tenemos varias opciones para trabajar. Podemos bajarle el voltaje a la lámpara para ver en qué voltaje puede funcionar. Simplemente empezamos a disminuir el voltaje de la lámpara y observamos que apenas en 1 voltio, o sea, nosotros tenemos 1 voltio después de salida. 1 voltio lo tenemos de salida después de la resistencia. Entonces 1 voltio de resistencia nos permite a nosotros encender la lámpara con nuestra resistencia limitadora. Si bajamos el valor de la resistencia, entonces tendríamos que aumentar el valor de la lámpara. Si nosotros la dejamos en 3 voltios, vamos a darle en 6 voltios, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es bajar el valor de la resistencia hasta ver que la lámpara encienda. Entonces vemos que con 100 ohmios es más que suficiente para que la lámpara encienda. Ahí está, 100 ohmios es suficiente para que la lámpara se encienda y no se queme. O podíamos haber aumentado también el voltaje de la fuente para poder hacer que la lámpara encienda. La idea es siempre tener los valores que nos permitan ver el funcionamiento de cada uno de los elementos. Si nosotros queremos apagar la lámpara, simplemente venimos al interruptor, le apagamos, abrimos el circuito abriendo el interruptor y para cerrarlo simplemente nos ubicamos en el interruptor y le damos encender. Ahí está el circuito. Todos los elementos nosotros podemos observar su funcionamiento. Aparte, podemos ver cómo funciona gráficamente. Aquí tenemos un elemento gráfico que nos permite ver la corriente, cómo funciona la corriente. Por ejemplo, en la fuente vemos que ahí hay un nivel de corriente, vemos que hay un nivel de voltaje, pero en este caso, como no cambia en el tiempo, entonces ya sabemos que son 12 voltios. En este caso tenemos una corriente de 60 miliamperios. Si queremos ver también la función de la lámpara, entonces aquí estaría analizándose la lámpara y también podemos ver cómo funcionan los dos elementos. La línea verde es la lámpara, la línea roja es, la línea verde es la fuente y la línea roja es la lámpara. Quitamos la visión de la fuente y ya nos queda solamente el elemento. Nosotros podemos medir el voltaje que hay o que en este caso se transfiere a la lámpara. Nosotros podemos hacer esto más pequeño, ubicamos nuestro voltímetro, podemos girar el voltímetro con
en el símbolo número 4, a ver, 5, le damos giro, paramos, podemos detener, está detenido. Entonces ahora conectamos, nos vamos al lápiz, le damos un clic a la conexión y nos conectamos con el multímetro. Cuando le damos play, entonces nosotros observamos, esperamos que se estabilice el voltaje y vamos a esperar, y ya observamos que el voltaje que nos aparece en nuestra lámpara es de 6 voltios. Aquí mismo nos aparece en la lectura de nuestro multímetro. Es un valor, si ustedes observan, RMS. Lo mismo podemos hacer con la corriente. Si queremos medir la corriente, podemos tener varios multímetros si así lo deseamos. La idea es que el dispositivo nos permite a nosotros tener los elementos que deseamos y así trabajar con ellos. Además de fuentes de corriente directa, también tenemos fuentes de corriente alterna. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna. Tenemos texto, podemos grabar o imprimir lo que nosotros querramos. Simplemente le damos un clic para escribir, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En el texto aquí nos aparece la palabra y podemos escribir un ejemplo, fuente, le damos OK, salimos y aparece la palabra fuente y nosotros la ubicamos donde querramos. Bien, así es como funcionan los diferentes elementos. Aquí tenemos en la parte de edición, tenemos cortar, copiar, retroceder, hacer más grande, hacer más pequeño, tomar una captura. Dentro de los elementos electrónicos también tenemos un diodo regulador normal, podemos tener un diodo Zener y también tenemos un diodo LED. Todos estos elementos nosotros los iremos viendo en el transcurso del periodo. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones que los iremos conociendo de forma virtual. Cada uno de ellos y su funcionamiento. Espero y les haya servido esta entrega